¿Te has vuelto completamente loca? ¿Qué pensaría papá si pudiera verte ahora? La voz de Carlos resonaba en las paredes de la sala, haciendo temblar los portarretratos familiares sobre la repisa. Mercedes permanecía sentada en el sillón, sus manos apretadas sobre su falda floreada, intentando mantener la compostura mientras su hijo mayor caminaba de un lado a otro frente a ella como un fiscal ante un criminal. ¿Te está gustando esta historia, verdad? Entonces escribe en los comentarios la frase, todo tiene un propósito. Así sabré que realmente estás conectado con el mensaje. Y mira, el 94,8% de las personas que ven estos videos aún no están suscritas al canal. Si eres parte de ese grupo, aprovecha y suscríbete ahora mismo. Es gratis, y de esta manera seguirás recibiendo historias que pueden inspirar y transformar tu vida. Ah, y no lo olvides, al final del video encontrarás más historias como esta. Tu padre lleva 8 años muerto, Carlos, respondió ella con una voz suave pero firme. Y estoy segura de que Ricardo hubiera querido que yo fuera feliz. Feliz, intervino Luciana, su hija, que hasta entonces había permanecido apoyada contra la pared, con los brazos cruzados y una expresión de disgusto en su rostro. ¿A esto le llamas felicidad, mamá? ¿A convertirte en el hazmerreír del barrio? ¿A salir con un hombre que podría ser tu hijo? Mercedes sintió que el rubor subía por sus mejillas. Diego tenía 42 años, 17 menos que ella. No era un jovencito, por Dios santo. Era un hombre maduro, con una carrera consolidada como arquitecto, con experiencias propias, con canas ya asomando en sus sienes. Pero para sus hijos, parecía que cualquier hombre menor de 60 años era prácticamente un adolescente. Diego es un hombre adulto, responsable y respetuoso, respondió, intentando que no se notara el temblor en su voz. Y lo que hay entre nosotros es algo serio, no un capricho pasajero como ustedes parecen creer. Carlos soltó una carcajada amarga. ¿Serio? ¿Qué puede querer un hombre de 42 años con una mujer de casi 60? Es obvio que busca algo, mamá. Tu pensión, esta casa. Ya basta. Mercedes se puso de pie, sintiendo que la indignación finalmente superaba al miedo que le había provocado esta confrontación. Diego gana perfectamente bien, tiene su propio departamento y jamás me ha pedido ni un centavo. Si piensas que un hombre solo puede interesarse en mí por mi dinero, entonces tienes una opinión muy triste de tu propia madre. El silencio que siguió fue denso, cargado de emociones contenidas. Mercedes miró a sus dos hijos, esos niños a los que había criado con tanto amor junto a Ricardo, ahora convertidos en adultos que la miraban como si de repente fuera una extraña, casi una criminal. Carlos, de 35 años, tan parecido físicamente a su padre pero con un temperamento mucho más intransigente. Luciana, de 32, siempre la niña de papá, quien parecía tomar esta relación como una traición personal a la memoria de Ricardo. Solo nos preocupamos por ti, mamá, dijo finalmente Luciana, suavizando ligeramente su tono. No queremos que te lastimen, que te usen. A tu edad, bueno, eres vulnerable. ¿A mi edad? Mercedes sintió que cada palabra era como una pequeña puñalada. Tengo 59 años, no 90. No soy una anciana senil que no puede tomar sus propias decisiones. Soy una mujer adulta que después de 8 años de soledad ha encontrado a alguien que la hace sentir viva de nuevo. Y tenía que ser alguien tan joven, insistió Carlos. ¿No podías encontrar a alguien más, apropiado? ¿De tu generación? Mercedes respiró hondo, contando mentalmente hasta 10 para no decir algo de lo que luego podría arrepentirse. Había anticipado que esta conversación sería difícil, pero la realidad estaba siendo mucho peor de lo que había imaginado. No elegimos de quién nos enamoramos, Carlos, respondió finalmente. Yo no busqué esto. Simplemente sucedió. Después de conocer a Diego en la exposición de arte, comenzamos a hablar, a compartir tiempo juntos, y poco a poco, surgió algo entre nosotros. Algo hermoso, genuino, que me ha devuelto las ganas de despertarme cada mañana. Es asqueroso, murmuró Luciana, tan bajo que Mercedes casi no la escuchó. Casi. La palabra quedó flotando en el aire como un veneno. Asqueroso. Su propia hija consideraba asqueroso que ella, a sus 59 años, pudiera sentir amor, deseo, pasión. Como si a cierta edad esos sentimientos debieran simplemente apagarse, como si el derecho a sentirse deseada y a desear tuviera una fecha de caducidad.
Asqueroso, repitió Mercedes, y ahora su voz ya no era suave. ¿Asqueroso que tu madre sea feliz? ¿Qué sienta cosas que creía haber perdido para siempre? ¿Eso te parece asqueroso, Luciana? Su hija al menos tuvo la decencia de bajar la mirada, aunque no se retractó de sus palabras. Lo que quiere decir Lucy, intervino Carlos con ese tono condescendiente que Mercedes detestaba, es que es incómodo para nosotros imaginar a nuestra madre en ese tipo de situación con un hombre mucho menor. Es antinatural. Antinatural, repitió Mercedes, sintiendo que la ira crecía dentro de ella. Antinatural como cuando el abuelo Roberto se casó con Elisa, 20 años menor que él, y nadie dijo una palabra. O antinatural como cuando tu amigo Felipe, con 50 años, sale con esa chica de 28 y todos lo felicitan. Carlos tuvo la decencia de sonrojarse. No es lo mismo, murmuró. Por supuesto que no es lo mismo, respondió Mercedes con amargura. Porque soy mujer. Porque a las mujeres de mi edad se nos asigna un papel, ser abuelas abnegadas, ser viudas dignas, ser invisibles. No tenemos derecho a desear, a sentir, a vivir plenamente. Debemos conformarnos con tejidos y galletas para los nietos. Se hizo un silencio incómodo. Mercedes nunca había hablado así a sus hijos. Siempre había sido la madre comprensiva, la que cedía, la que ponía paz. Pero algo se había roto dentro de ella con esta conversación, alguna barrera que ya no podía mantener en pie. No espero que lo entiendan ahora, continuó con más calma. Solo les pido respeto. Respeto por mis decisiones, por mis sentimientos, por mi derecho a buscar la felicidad mientras aún tenga vida por delante. Carlos y Luciana intercambiaron miradas, como evaluando qué hacer frente a esta nueva versión de su madre que no reconocían. Mamá, dijo finalmente Carlos, con un tono que intentaba ser razonable. Solo queremos lo mejor para ti. Y sinceramente, no creemos que este hombre lo sea. No creemos que esta situación sea lo mejor para ti, para tu reputación, para nuestra familia. Ya no son ustedes quienes deciden lo que es mejor para mí, respondió Mercedes. Soy yo quien decide. Por primera vez en muchos años, estoy eligiendo por mí misma, para mí misma. Y he elegido darle una oportunidad a esta relación con Diego. Luciana se apartó de la pared, recogiendo su bolso en un gesto que indicaba claramente que la conversación había terminado para ella. Si sigues con esta locura, dijo, con los ojos brillantes por lágrimas contenidas, no esperes que traiga a los niños a visitarte. No quiero que mis hijos vean a su abuela comportándose como una. No terminó la frase, pero no hacía falta. El mensaje estaba claro. La amenaza de alejarla de sus nietos fue como un golpe físico para Mercedes. Mateo y Sofía, de 8 y 6 años, eran la luz de sus ojos. La idea de no verlos crecer, de perder esos momentos preciosos con ellos por seguir su corazón, era casi insoportable. No hagas eso, Luciana, pidió, y ahora su voz traicionaba su vulnerabilidad. No uses a los niños como arma en esto. Tú eres quien está poniendo en riesgo a esta familia con tu comportamiento, respondió su hija con frialdad. No puedes esperar que apoyemos esto o que lo normalicemos para tus nietos. ¿Qué se supone que les diga? ¿Que su abuela de casi 60 años tiene novio? ¿Un novio más joven que su propia madre? Es ridículo. Mercedes sintió que las lágrimas amenazaban con desbordarse, pero se negó a dejarlas caer. No lloraría frente a sus hijos, no en este momento. No les daría la satisfacción de verla doblegarse. Cuando estén listos para hablar de esto como adultos, sin insultos y sin amenazas, saben dónde encontrarme, dijo, caminando hacia la puerta para indicar que la visita había terminado. Esta es mi casa, y en ella se respetan mis decisiones. Incluyendo con quien decido compartir mi vida. Carlos se detuvo en el umbral, mirándola como si de pronto no la reconociera. Papá estaría avergonzado, dijo como último recurso. Sabes que esto le rompería el corazón. Mercedes sostuvo su mirada, aunque cada palabra era como un cuchillo. Tu padre me amaba, Carlos. Me amaba de verdad, no como una posesión. Me amaba como a una mujer completa, con deseos, con sueños, con derecho a la felicidad. Y si realmente crees que él habría preferido verme sola y marchitándome en vida antes que feliz con otra persona, entonces no conociste a tu padre tan bien como crees. Después de que sus hijos se marcharon, Mercedes se permitió finalmente derrumbarse en el sofá.
Las lágrimas que había contenido fluyeron libremente ahora, mientras los ecos de la discusión resonaban en su cabeza. Asqueroso. Antinatural. Ridículo. Papá estaría avergonzado. ¿Realmente estaba haciendo algo tan terrible? ¿Era tan imperdonable que a sus 59 años hubiera encontrado a alguien que la hacía sentir deseada, valorada, viva de nuevo? Conoció a Diego hace 6 meses, en la inauguración de una exposición de arte en el Centro Cultural del barrio. Ella había comenzado a frecuentar estos eventos después de que su amiga Teresa la arrastrara a uno, argumentando que necesitaba salir de esa casa y vivir un poco. Mercedes había ido a regañadientes, segura de que no encajaría en ese ambiente que imaginaba lleno de intelectuales pretenciosos. Para su sorpresa, la exposición resultó fascinante. Mientras observaba un cuadro particularmente enigmático, un hombre a su lado comentó: «A veces creo que el arte moderno existe solo para hacernos sentir ignorantes, ¿no cree?». Cuando se giró para responder, se encontró con una sonrisa cálida y unos ojos inteligentes que la miraban con curiosidad. Así conoció a Diego Hernández, arquitecto y ocasional crítico de arte para una revista local. La conversación fluyó con una naturalidad sorprendente. Hablaron de arte, de libros, de la ciudad, de la vida. Mercedes no recordaba la última vez que había mantenido una charla tan estimulante con alguien que no fuera Teresa. Cuando la exposición terminó, Diego le preguntó si podría invitarla a tomar un café algún día. Ella aceptó, convencida de que era simplemente un gesto amistoso. Un café se convirtió en varios, en almuerzos, en largas caminatas por el parque, en visitas a más exposiciones. En ningún momento pensó que pudiera estar desarrollándose algo romántico entre ellos. ¿Quién se fijaría en ella de esa manera? Era una mujer de 59 años, con las marcas del tiempo en su rostro, con el cuerpo transformado por los años y 2 embarazos, con canas que ya no se molestaba en teñir. Fue Teresa quien primero lo notó. «Ese hombre está loco por ti, Mercedes. ¿No te has dado cuenta cómo te mira?». Ella se había reído, negándolo rotundamente. Pero las palabras de su amiga plantaron una semilla de curiosidad, de esperanza, de anhelo que creía haber enterrado para siempre tras la muerte de Ricardo. Y entonces, una noche después de un concierto al que habían asistido juntos, Diego la tomó de la mano mientras caminaban hacia el auto y le dijo, con una sencillez desconcertante: «Creo que me estoy enamorando de ti, Mercedes. Y me pregunto si tengo alguna esperanza o si estoy haciendo el ridículo». La confesión la dejó sin palabras. Su primer impulso fue reír, creer que se trataba de una broma. Pero la expresión de Diego era seria, vulnerable, expectante. Y en ese momento, con el corazón latiendo como no lo había hecho en años, Mercedes se dio cuenta de que ella también sentía algo. Algo que había estado creciendo lenta, silenciosamente, sin que se atreviera a nombrarlo. «No estás haciendo el ridículo», había respondido finalmente. «Pero hay cosas que deberías considerar. La diferencia de edad, el hecho de que tengo hijos mayores, nietos». «Ya he considerado todo eso», la interrumpió él. «Y lo único que realmente me importa es si sientes algo por mí. Todo lo demás son solo circunstancias, Mercedes. Circunstancias que podemos manejar juntos, si tú quieres». El primer beso llegó esa misma noche, bajo la luz tenue de una farola. Un beso tentativo, casi adolescente, que despertó en ella sensaciones que creía olvidadas. Luego vinieron más encuentros, más besos, más confesiones. Una relación que florecía lentamente, con el ritmo pausado que ella necesitaba, con el respeto y la consideración que Diego siempre mostraba. Durante estos meses, Mercedes había experimentado una transformación. Volvió a preocuparse por su apariencia, no de forma obsesiva sino con el placer de quien se redescubre. Comenzó a usar colores más vivos, a arreglarse el cabello, a caminar con una nueva confianza. Teresa decía que había recuperado el brillo en los ojos, esa chispa que se había apagado con la enfermedad y muerte de Ricardo. Y ahora sus hijos querían arrebatarle todo esto. Querían que volviera a ser la viuda abnegada, la abuela servicial, la mujer sin deseos propios que había sido durante 8 largos años. El teléfono la sacó de sus reflexiones. Era Diego. «Hola», respondió, intentando que no se notara que había estado llorando. «Mercedes». La voz de Diego sonaba preocupada. «¿Cómo fue todo? ¿Estás bien?». No pudo contener un sollozo. «No, no estoy bien. Fue horrible»,
Diego. Peor de lo que imaginaba. Voy para allá. No, no es necesario. Voy para allá, repitió él con firmeza. Estaré contigo en 20 minutos. Cuando colgó, Mercedes se dirigió al baño para lavarse la cara. El espejo le devolvió la imagen de una mujer con los ojos enrojecidos y las mejillas surcadas por lágrimas. Una mujer que de pronto se sentía atrapada entre la alegría recién descubierta y el dolor de ver a sus hijos rechazarla de esa manera. La conversación con Carlos y Luciana había sacudido los cimientos de la seguridad que había estado construyendo junto a Diego. ¿Y si tenían razón? ¿Y si estaba siendo ridícula al creer que un hombre 17 años menor podía realmente amarla por quien era? ¿Y si solo se estaba engañando a sí misma, negándose a aceptar que su tiempo para el amor romántico ya había pasado? Pero entonces recordó la mirada de Diego cada vez que se encontraban, la forma en que sostenía su mano como si fuera algo precioso, la paciencia con que esperaba cuando ella necesitaba tiempo, la admiración genuina en su voz cuando hablaba de ella con otros. No, no podía ser una mentira. No todo eso. El timbre sonó puntual. Diego siempre era puntual, una cualidad que Mercedes apreciaba enormemente. Cuando abrió la puerta, él la abrazó sin decir palabra, envolviéndola en esa sensación de seguridad que siempre le transmitía. Ven, siéntate y cuéntame todo, dijo, guiándola hasta el sofá. Tenía esa manera de estar presente, completamente presente, que hacía que Mercedes se sintiera escuchada de verdad. Le relató la discusión con lujo de detalles, sin omitir las palabras duras, las acusaciones, las amenazas. Diego escuchaba en silencio, sosteniendo su mano, su rostro reflejando cada emoción que ella expresaba. Lo siento tanto, Mercedes, dijo cuando ella terminó. Sabíamos que no sería fácil, pero nunca imaginé que llegarían a amenazarte con los nietos. Eso es cruel. Están asustados, supongo. Para ellos, siempre fui solo la esposa de Ricardo, la madre, la abuela. Nunca me vieron como una mujer con deseos propios, con derecho a reconstruir su vida. Diego asintió, pensativo. ¿Qué quieres hacer ahora? La pregunta quedó flotando entre ellos, cargada de significado. Mercedes sabía lo que implicaba, ¿seguirían adelante a pesar de la oposición? ¿Valía la pena arriesgar su relación con sus hijos, con sus nietos, por esta nueva oportunidad de amor? No lo sé, admitió finalmente. Los amo, Diego. Amo a mis hijos, a mis nietos. La idea de perderlos. Su voz se quebró. Lo entiendo, respondió él, y Mercedes sabía que era sincero. Y si necesitas tiempo, o incluso si decides que no podemos seguir, lo entenderé también. Lo último que quiero es causarte este dolor. Mercedes lo miró, agradecida por su comprensión, por su generosidad. Pero la idea de renunciar a lo que habían construido juntos, de volver a esa vida gris que había llevado durante años, le resultaba igualmente dolorosa. Quizás debería intentar hablar con ellos de nuevo, cuando las cosas se hayan calmado un poco, sugirió. O tal vez podríamos reunirnos todos juntos. Si te conocieran, si vieran lo que hay realmente entre nosotros. Diego apretó suavemente su mano. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. A hablar con ellos, a responder todas sus preguntas, a demostrarles que mis intenciones son sinceras. Pero Mercedes, su voz se tornó más seria, necesito que sepas que, pase lo que pase, esta decisión debe ser tuya. No quiero que te sientas presionada, ni por ellos ni por mí. Mercedes asintió, sintiendo una oleada de gratitud por este hombre que parecía entender exactamente lo que necesitaba escuchar. Lo sé. Y te lo agradezco. Es solo que, no esperaba tener que elegir. Tal vez no tengas que hacerlo, dijo Diego, atrayéndola hacia él en un abrazo consolador. Tal vez, con tiempo y paciencia, tus hijos puedan ver lo que yo veo, una mujer extraordinaria que merece todo el amor y la felicidad del mundo, sin importar su edad. Permanecieron así, abrazados en el sofá, mientras la tarde caía sobre la ciudad. Mercedes sabía que los días siguientes serían difíciles, que tendría que enfrentar no solo la reacción de sus hijos sino también las miradas, los comentarios, los juicios de amigos, vecinos, conocidos. Pero en ese momento, sintiendo el latido firme del corazón de Diego contra su mejilla, encontró un remanso de paz, una certeza, lo que sentían el uno por el otro era real. Y quizás, solo quizás, eso sería suficiente para superar todos los obstáculos que el miedo y el prejuicio pudieran poner en su camino. Quédate esta noche,
murmuró contra su pecho. No era una invitación a la intimidad, aunque eso también había florecido entre ellos con la misma naturalidad que todo lo demás. Era una necesidad de no estar sola, de sentir su presencia reconfortante durante las horas oscuras que se avecinaban. Por supuesto, respondió él, besando su cabello con ternura. Estamos juntos en esto, Mercedes. No lo olvides. Y así, mientras el sol se ocultaba tras los edificios y las primeras estrellas comenzaban a asomarse en el cielo nocturno, Mercedes Vidal, a sus 59 años, se enfrentaba a una de las decisiones más difíciles de su vida: seguir el camino seguro que otros habían trazado para ella, o aventurarse a reclamar su derecho a amar y ser amada, sin importar los números, las convenciones o los miedos ajenos que intentaban definir lo que era apropiado para una mujer de su edad. La mañana siguiente, Mercedes despertó sintiendo el peso del brazo de Diego sobre su cintura. Se habían quedado dormidos en el sofá, después de hablar durante horas, de llorar, de consolarse mutuamente. No habían hecho el amor, ambos sentían que esa noche era para otro tipo de intimidad, más profunda y necesaria dadas las circunstancias. Con cuidado para no despertarlo, se deslizó fuera de su abrazo y fue a la cocina a preparar café. Mientras el agua hervía, revisó su teléfono. Tenía 3 llamadas perdidas de Teresa y un mensaje: Luciana me llamó anoche. Estaba furiosa. Necesitamos hablar. Llámame cuando puedas. Mercedes suspiró. Por supuesto que sus hijos no mantendrían esto en privado. Luciana siempre había sido cercana a Teresa, casi como una segunda madre para ella después de tantos años de amistad entre las dos mujeres. Probablemente estaba buscando una aliada, alguien que pudiera hacerla entrar en razón. Buenos días, la voz de Diego la sacó de sus pensamientos. Estaba parado en la entrada de la cocina, con el cabello revuelto y la camisa arrugada. Incluso así, desaliñado y con sombras bajo los ojos por la mala noche, Mercedes lo encontró irresistiblemente atractivo. Buenos días, respondió, intentando sonreír. Estoy preparando café. ¿Tienes hambre? Él se acercó y la abrazó por detrás, apoyando suavemente el mentón sobre su hombro. Un poco. Pero puedo esperar. ¿Cómo te sientes hoy? Era una pregunta sencilla, pero cargada de significado. ¿Cómo se sentía? Exhausta emocionalmente. Dolida por las palabras de sus hijos. Temerosa de lo que vendría. Pero también, sorprendentemente, más decidida que el día anterior. Sobreviviré, respondió, girándose para mirarlo a los ojos. Esto no será fácil, Diego. Mis hijos no se rendirán sin luchar. Y tengo miedo de que realmente cumplan su amenaza de alejar a mis nietos de mí. Lo sé, asintió él con expresión grave. Y quiero que sepas que si en algún momento sientes que esto es demasiado, que el precio es demasiado alto. Mercedes puso un dedo sobre sus labios, silenciándolo suavemente. No voy a renunciar a ti para complacer los prejuicios de mis hijos o de cualquier otra persona. Pasé demasiados años viviendo para los demás. Ya es hora de que viva un poco para mí. La determinación en su voz sorprendió incluso a ella misma. Durante la noche, mientras yacía despierta en los brazos de Diego, había llegado a una conclusión: si cedía ahora, si permitía que sus hijos dictaran cómo debía vivir el resto de su vida, nunca se lo perdonaría. Sería una rendición no solo ante ellos, sino ante todas las voces que decían que una mujer de su edad debía conformarse, ser invisible, renunciar a sus deseos. Desayunaron juntos, hablando de temas cotidianos, evitando momentáneamente la pesada conversación del día anterior. Diego tenía una reunión importante esa mañana y no podía cancelarla, pero prometió volver en la tarde. Te llamaré durante el día, dijo mientras se despedían en la puerta. Y recuerda, Mercedes, no estás sola en esto. Después de que se marchó, la casa se sintió repentinamente vacía. Mercedes se duchó, se vistió con esmero y decidió llamar a Teresa. Su amiga de toda la vida merecía escuchar su versión de la historia directamente. Por fin, exclamó Teresa al contestar. Estaba a punto de presentarme en tu casa para asegurarme de que seguías viva. Estoy bien, Teresa. Supongo que ya te has enterado de todo. Luciana me llamó anoche, hecha una furia. Dijo cosas, bueno, cosas que no voy a repetir porque no quiero alterarte más. Pero necesito saber tu versión. ¿Qué pasó exactamente? Mercedes le relató la discusión con sus hijos, la dureza de sus palabras, las acusaciones, las amenazas.
Los entiendo hasta cierto punto, admitió Teresa cuando terminó. Para ellos debe ser un shock. Ricardo era su héroe, y verte rehaciendo tu vida con alguien más, especialmente alguien más joven, le sacude ese recuerdo idealizado que tienen de su familia. Lo sé. Pero eso no les da derecho a tratarme como si fuera una adolescente irresponsable. O peor, como si fuera una especie de traidora por atreverme a sentir algo por otro hombre después de 8 años de viudez. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. ¿Puedo ser completamente honesta contigo, Mercedes? Siempre lo has sido. No veo por qué cambiarías ahora. Cuando me contaste sobre Diego por primera vez, también tuve mis dudas, confesó Teresa. Me pregunté si no estaría aprovechándose de tu vulnerabilidad, de tu soledad. Si no estarías confundiendo gratitud o afecto con algo más profundo. Mercedes sintió una punzada de decepción. ¿Tú también, Teresa? Déjame terminar, la interrumpió su amiga. Eso fue al principio. Pero luego los vi juntos. Vi cómo te mira, cómo te escucha, cómo te respeta. Y sobre todo, vi el cambio en ti. Volviste a ser la Mercedes que conocí hace décadas, vital, curiosa, llena de energía y de planes. Esa Mercedes que la enfermedad de Ricardo y luego su muerte nos habían arrebatado. Las palabras de Teresa eran un bálsamo para su corazón herido. Gracias por eso, murmuró. Necesitaba escucharlo hoy. Tus hijos también lo verán eventualmente, continuó Teresa con convicción. Solo necesitan tiempo. Y tal vez conocer realmente a Diego, no solo la idea que se han formado de él. Eso es lo que espero. Pero mientras tanto, ¿qué hago si realmente cumplen su amenaza de no traer a los niños? No creo que lo hagan, honestamente. Luciana puede ser impetuosa, pero ama a sus hijos y sabe lo mucho que te adoran. Separarlos de ti les haría más daño a ellos que a nadie. Mercedes quería creer que su amiga tenía razón, pero el recuerdo de la expresión determinada de Luciana la atormentaba. Su hija podía ser tremendamente terca cuando creía tener la razón. Hay algo más, dijo Teresa, cambiando ligeramente de tema. Luciana mencionó que se enteraron de tu relación porque alguien los vio juntos en el centro comercial. Parece que ya se está comentando en el barrio. Mercedes cerró los ojos, sintiendo un nudo en el estómago. Por supuesto. En un barrio donde había vivido más de 30 años, donde todo el mundo la conocía como la viuda de Ricardo Montes, cualquier cambio en su situación sería noticia. Y un romance con un hombre notablemente más joven sería el chisme del año. Era inevitable, supongo, respondió con resignación. No podíamos mantenerlo en secreto para siempre. Ni queríamos hacerlo, en realidad. Bueno, prepárate para las miradas, los comentarios, las preguntas indiscretas. Ya sabes cómo es la gente. Lo sé. Y sinceramente, Teresa, ya no me importa tanto. He pasado demasiado tiempo preocupándome por lo que otros piensan. Es agotador, y al final del día, no me ha hecho más feliz. Teresa rió al otro lado de la línea. Esa es mi Mercedes. La que conocí en la universidad, la que no tenía miedo de desafiar las convenciones. Me alegra que esté regresando. Después de colgar, Mercedes se sintió un poco mejor. El apoyo de Teresa significaba mucho, especialmente ahora que sus hijos se habían puesto en su contra. Se preparó para salir a hacer algunas compras necesarias, decidida a no esconderse como si hubiera hecho algo vergonzoso. El pequeño supermercado del barrio estaba relativamente tranquilo esa mañana. Mercedes tomó un carrito y comenzó a recorrer los pasillos, intentando ignorar las miradas que sentía sobre ella. Mientras seleccionaba algunas frutas, escuchó una voz familiar a su espalda. Mercedes, querida, ¿cómo estás? Se giró para encontrarse con Eugenia Parodi, una vecina de su edad con quien compartía ocasionalmente café y conversación. La mujer la miraba con una expresión que Mercedes reconoció inmediatamente, curiosidad mal disimulada. Muy bien, Eugenia, gracias por preguntar, respondió con una sonrisa educada pero distante. Me alegro. Hace tiempo que no te veía por aquí. Eugenia hizo una pausa teatral antes de añadir, dicen que has estado ocupada últimamente. La insinuación era tan obvia que Mercedes casi pudo sentir el veneno goteando de cada sílaba. He estado viviendo mi vida, sí. Como todos deberíamos hacer. Por supuesto, asintió Eugenia,
acercándose un poco más como si estuviera a punto de compartir un secreto. Aunque, querida, hay ciertas cosas que a nuestra edad, bueno, ¿cómo decirlo? Hay que tener cierta dignidad, ¿no crees? Mercedes sintió que la ira subía por su garganta como bilis. Dignidad. Esa palabra otra vez. Como si la dignidad de una mujer estuviera atada a su capacidad de negar sus propios deseos, de conformarse, de desaparecer lentamente mientras se dedicaba exclusivamente a los demás. La dignidad, Eugenia, no tiene nada que ver con seguir las reglas que otros han inventado para controlarnos, respondió con una calma que no sentía. La verdadera dignidad está en ser fiel a una misma, en tener el valor de buscar la felicidad sin importar lo que digan los demás. La expresión de sorpresa en el rostro de su vecina casi valía la pena el malestar de la confrontación. Eugenia abrió y cerró la boca varias veces, como un pez fuera del agua, antes de murmurar una excusa y alejarse rápidamente con su carrito. Mercedes terminó sus compras lo más rápidamente que pudo, consciente de las miradas y los cuchicheos que la seguían por los pasillos. Para cuando llegó a la caja, sentía que le faltaba el aire. La cajera, una joven que la conocía de vista, la miró con una mezcla de curiosidad y algo que parecía admiración. Que tenga un buen día, señora Montes, dijo la chica mientras le entregaba las bolsas. Y luego, bajando la voz, añadió, mi abuela dice que usted es muy valiente. Que ojalá ella hubiera tenido ese coraje a su edad. Las palabras la tomaron completamente por sorpresa. Gracias, murmuró, conmovida por este inesperado gesto de apoyo. Dile a tu abuela que nunca es tarde. Para nada. Cuando llegó a casa, encontró un mensaje de voz de Luciana. Su corazón dio un vuelco mientras lo reproducía, temiendo otra ronda de reproches o, peor aún, la confirmación de que no vería a sus nietos por un tiempo. Mamá, la voz de su hija sonaba tensa pero controlada. Mateo no deja de preguntar por ti. ¿Quieres saber por qué no has venido a visitarnos esta semana? No, no le he dicho nada aún sobre, ya sabes. Solo quería avisarte que si quieres venir a verlo, puedes hacerlo mañana por la tarde. Estaré en casa hasta las 6. Mercedes tuvo que reproducir el mensaje 2 veces para asegurarse de que lo había entendido correctamente. ¿Luciana la estaba invitando a ver a los niños? Después de la escena del día anterior. Parecía demasiado bueno para ser cierto, y eso la hizo sospechar. ¿Habría alguna trampa, alguna condición no expresada? Decidió llamar para aclarar la situación. Luciana respondió al tercer tono. Hola, mamá, dijo con una voz cautelosa, tan diferente del tono cariñoso que solía usar. Recibí tu mensaje. Por supuesto que quiero ver a Mateo y a Sofía. ¿Estás segura de que está bien que vaya mañana? Hubo un breve silencio antes de que Luciana respondiera, sí, está bien. Los niños te extrañan. Y yo, bueno, creo que quizás reaccioné de forma exagerada ayer. No era exactamente una disculpa, pero viniendo de su orgullosa hija, era casi un milagro. Gracias, Lucy. Significa mucho para mí. Pero mamá, añadió Luciana con un tono más firme, necesito que entiendas que esto no significa que apruebe tu situación. Solo que no quiero que los niños sufran por esto. Mercedes sintió una punzada de decepción, pero se recordó a sí misma que Roma no se construyó en un día. Lo entiendo. Y te lo agradezco. Estaré allí a las 4, ¿está bien? Cuando colgó, se preguntó qué habría causado este cambio en su hija. ¿Habría sido el tiempo para reflexionar? ¿Una conversación con su marido? ¿O tal vez Teresa había intervenido de alguna manera? Fuera cual fuera el motivo, estaba agradecida por esta pequeña tregua. El resto del día transcurrió en una extraña calma. Diego la llamó varias veces para asegurarse de que estaba bien, y quedaron en verse esa noche. Mercedes decidió aprovechar la soledad para ordenar algunas cosas, empezando por el armario que compartía con Ricardo durante más de 30 años. Hacía tiempo que había donado la mayoría de su ropa, pero todavía quedaban algunos objetos personales, fotos, pequeños recuerdos que no había tenido el valor de revisar. Era hora de hacerlo. No para borrar a Ricardo de su vida, como sus hijos temían, sino para darle un lugar adecuado en su corazón. Un lugar de honor que no le impidiera seguir adelante. Entre las cajas encontró un sobre que no recordaba haber visto antes. Contenía varias cartas escritas por Ricardo durante sus últimos meses, cuando la enfermedad ya le había quitado muchas de sus fuerzas,
pero no su lucidez. Cartas para cada uno de sus hijos, para sus futuros nietos, y una para ella. Con manos temblorosas, Mercedes abrió el sobre con su nombre. La letra de Ricardo, normalmente firme y precisa, mostraba aquí los estragos de la enfermedad. Algunas palabras estaban tachadas, otras apenas legibles. Pero el mensaje era claro. Mi querida Mercedes. Si estás leyendo esto, significa que el tiempo que tanto temíamos ha llegado. Me he ido, y tú sigues aquí, enfrentando un mundo sin mí a tu lado después de tantos años juntos. Hay tantas cosas que quisiera decirte, tantas palabras de amor y gratitud que ni 100 cartas como esta serían suficientes. Pero hay algo en particular que necesito que sepas, que entiendas, que creas con todo tu corazón, tu vida no termina con la mía. Te conozco, Mercedes. Sé que tu instinto será encerrarte en nuestros recuerdos, dedicarte exclusivamente a nuestros hijos y nietos, renunciar a cualquier posibilidad de felicidad personal por algún sentido de lealtad hacia mí. Y es precisamente por mi amor por ti que te pido que no lo hagas. Tienes demasiada vida por delante, demasiado amor para dar y recibir, demasiada alegría que experimentar todavía. No desperdicies eso, mi amor. No te conviertas en un monumento a nuestra historia. Sé una mujer viva, completa, que ama nuestro pasado pero que no teme construir un futuro diferente. Si algún día encuentras a alguien que encienda de nuevo esa luz en tus ojos, que te haga reír como yo intenté hacerlo durante todos estos años, no lo rechaces por miedo o culpa. Acéptalo como un regalo de la vida, como una nueva oportunidad que mereces plenamente. Nuestros hijos quizás no lo entiendan al principio. Para ellos siempre seremos una unidad inseparable, y les costará verte como una mujer con deseos y necesidades propias. Sé paciente con ellos, pero también sé firme. No permitas que su miedo al cambio te robe la posibilidad de ser feliz de nuevo. Te amé cada día de nuestra vida juntos, Mercedes, y te seguiré amando más allá de la muerte. Pero mi mayor acto de amor hacia ti ahora es liberarte de cualquier obligación de soledad eterna. Vive, ama, ríe, baila. Hazlo por ti. Y si necesitas una excusa, hazlo por mí, porque saber que serás feliz es el único consuelo que puedo llevarme en este viaje sin retorno. Tuyo siempre. Ricardo. Las lágrimas caían libremente por el rostro de Mercedes mientras leía una y otra vez las palabras de su esposo. ¿Cómo era posible que supiera exactamente lo que ella necesitaría escuchar años después? ¿Cómo había entendido tan claramente los miedos que la paralizarían, las dudas que la asaltarían, los obstáculos que enfrentaría si intentaba rehacer su vida? Cuando sonó el timbre horas más tarde, seguía sentada en el suelo del armario, rodeada de fotos y recuerdos, con la carta de Ricardo en la mano. Se levantó lentamente, secó sus lágrimas y fue a abrir. Era Diego, puntual como siempre, con una bolsa de comida china y una botella de vino. ¿Estás bien?, preguntó inmediatamente al ver sus ojos enrojecidos. ¿Qué ha pasado? Wordlessly, Mercedes le tendió la carta. Diego la leyó con atención, su expresión cambiando de preocupación a sorpresa, y finalmente a una profunda emoción. Él realmente te amaba, dijo cuando terminó de leer, con la voz ligeramente quebrada. Sí, asintió Mercedes, tomando la carta de vuelta y guardándola con cuidado. Y ahora entiendo que honrar ese amor no significa enterrarme con él, como pensaban mis hijos. Significa tener el valor de seguir viviendo plenamente, como él quería. Diego la abrazó, y en ese abrazo Mercedes sintió que algo dentro de ella finalmente se liberaba. El peso de la culpa que ni siquiera sabía que cargaba, el miedo al juicio de los demás, la incertidumbre sobre si estaba traicionando de alguna manera el recuerdo de Ricardo. Necesito que mis hijos lean esto, dijo, separándose ligeramente para mirarlo a los ojos. Necesitan saber que su padre no solo habría aceptado esto, sino que lo deseaba para mí. ¿Crees que eso cambiará su perspectiva?, preguntó Diego con cautela. No lo sé. Pero es un comienzo. Ricardo siempre fue su héroe, la persona cuya opinión valoraban por encima de todo. Si entienden que él quería que yo rehaciera mi vida, que me daba su bendición explícita. No terminó la frase, pero la esperanza en su voz era evidente. Cenaron tranquilamente, hablando sobre el día, compartiendo anécdotas, disfrutando de la simple compañía del otro. Mercedes le contó sobre la invitación de Luciana para ver a los nietos al día siguiente, y Diego se mostró genuinamente feliz por ella. Es un paso en la dirección correcta, dijo. ¿Quieres que te acompañe? Mercedes negó con la cabeza.
Aún no. Es demasiado pronto. Necesito reconstruir la relación con Luciana primero, ganármela de vuelta poco a poco. Y luego, cuando el momento sea adecuado, me encantaría presentarte a mis nietos. Después de cenar, se trasladaron al sofá con sus copas de vino. Mercedes apoyó la cabeza en el hombro de Diego, sintiendo una paz que no había experimentado en días. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?, murmuró, con los ojos cerrados. Que puedo amar a Ricardo, honrar su memoria, guardarle un espacio sagrado en mi corazón, y al mismo tiempo amarte a ti sin contradicción. El amor no es una copa que se vacía cuando sirves en otra, sino una fuente que crece con cada nuevo caudal. Diego besó suavemente su cabello. Eso es exactamente lo que siento. Mi amor por ti no disminuye el respeto y la admiración que siento por el hombre que estuvo antes que yo, que te amó durante décadas, que construyó contigo esa familia maravillosa. Al contrario, le estoy agradecido por haber cuidado tan bien de ti, por haberte hecho tan feliz, por haberte ayudado a convertirte en la mujer extraordinaria que conocí 6 meses atrás. Mercedes sintió que su corazón se expandía con una gratitud inmensa. ¿Cómo había tenido la suerte de encontrar a este hombre, que entendía tan perfectamente sus sentimientos más complejos? Te amo, dijo simplemente, girándose para mirarlo a los ojos. Era la primera vez que pronunciaba estas palabras en voz alta, aunque las había sentido creciendo dentro de ella durante semanas. La sonrisa que iluminó el rostro de Diego valía cada momento de dolor, cada lágrima derramada, cada batalla que aún quedaba por librar. Y yo te amo a ti, Mercedes. Más de lo que jamás creí posible. Esa noche, mientras yacía en los brazos de Diego después de hacer el amor con una intensidad que la dejó temblorosa y vulnerable, Mercedes pensó en el camino que la había llevado hasta aquí. En la joven que una vez fue, llena de sueños y expectativas. En la esposa y madre en que se convirtió, dedicando su vida a su familia con alegría y convicción. En la viuda que aprendió a enfrentar la soledad, reconstruyéndose día a día entre el dolor y la memoria. Y ahora, en esta nueva Mercedes que estaba emergiendo, una mujer que se atrevía a reclamar su derecho a la pasión, al deseo, a una vida completa incluso cuando el mundo esperaba que se conformara con las obras, con los márgenes, con el papel secundario que la sociedad asignaba a las mujeres de cierta edad. Mañana vería a sus nietos. Pronto, esperaba, encontraría una forma de reconciliarse con sus hijos. Y algún día, quizás, el mundo entero entendería que el amor no tenía fecha de caducidad, que los números en un documento de identidad no determinaban la capacidad de sentir, de desear, de reinventarse. Con estos pensamientos arrullándola como una suave melodía, Mercedes se dejó llevar por el sueño, segura en el conocimiento de que, pasara lo que pasase, ya no caminaría sola este camino de redescubrimiento y valentía. A la tarde siguiente, Mercedes se encontró parada frente a la puerta de la casa de su hija, con un pastel casero en las manos y la carta de Ricardo cuidadosamente guardada en su bolso. Había decidido que mostraría la carta a Luciana después de la visita, cuando los niños no estuvieran presentes. No quería que nada empañara el reencuentro con sus nietos. Respiró hondo y tocó el timbre. Segundos después, la puerta se abrió de golpe y Mateo se lanzó a sus brazos con tanta fuerza que casi la hace perder el equilibrio. «Abuela». «Te extrañé muchísimo», exclamó el niño, aferrándose a su cintura como si temiera que pudiera desaparecer si la soltaba. «Y yo a ti, mi amor», respondió Mercedes, inclinándose para besar su cabello. «Mira lo que te traje, tu pastel favorito de chocolate y dulce de leche». Los ojos del niño se iluminaron mientras Luciana aparecía en el umbral con la pequeña Sofía de la mano. La niña, más tímida que su hermano, se escondía parcialmente detrás de la pierna de su madre, pero sus ojos brillaban con la misma emoción. «Hola, mamá», saludó Luciana con un tono cauteloso pero no hostil. «Pasa, por favor». Mercedes entró a la casa, sintiendo una mezcla de alivio y nerviosismo. Todo parecía tan normal, los juguetes esparcidos por el suelo, los dibujos de los niños pegados en la nevera, el olor a café recién hecho. Y sin embargo, algo había cambiado fundamentalmente en la dinámica familiar. Una grieta invisible pero profunda se había abierto entre ella y su hija, y Mercedes sabía que se necesitaría más que una visita cordial para repararla. «Abuela, tienes que ver mi proyecto de ciencias». Mateo la tomó de la mano, arrastrándola hacia su habitación. «Hice un volcán que de verdad hace erupción». Mercedes se dejó llevar, agradecida por el entusiasmo del niño que rompía la tensión del momento. Durante la siguiente hora, se sumergió completamente en el mundo de sus nietos,
admiró el famoso volcán, jugó con las muñecas de Sofía, escuchó las historias de la escuela y ayudó a armar un rompecabezas particularmente complicado. Luciana se mantuvo al margen, observando la interacción desde la puerta o la cocina, interviniendo solo ocasionalmente. Mercedes podía sentir su mirada, evaluando, procesando, quizás buscando algún cambio en su madre, algún signo visible de la vergüenza que había mencionado antes. Cuando llegó la hora de merendar, los cuatro se sentaron a la mesa. Mercedes cortó el pastel mientras Luciana servía chocolate caliente para los niños y café para ellas. Era una escena familiar que habían repetido cientos de veces, y sin embargo, el silencio incómodo entre madre e hija lo hacía todo diferente. ¿Por qué no viniste la semana pasada, abuela?, preguntó Mateo de repente, con esa franqueza desconcertante propia de los niños. Mamá dijo que estabas ocupada, pero siempre vienes los jueves. ¿Estabas enferma? Mercedes miró a Luciana, buscando alguna señal de cómo responder. Su hija se limitó a apretar los labios, dejando claro que esperaba que ella manejara la situación sin involucrar a los niños en el conflicto. No estaba enferma, cariño, respondió finalmente Mercedes. Tuve algunos asuntos personales que resolver. Pero te prometo que no volveré a faltar tanto tiempo. Los extrañé demasiado. ¿Qué asuntos?, insistió el niño, curioso como siempre. Esta vez fue Luciana quien intervino. Mateo, termina tu merienda. Después puedes mostrarle a la abuela tu nueva colección de rocas. El niño pareció conforme con esta distracción y volvió a concentrarse en su trozo de pastel. Mercedes agradeció silenciosamente la intervención de su hija con una leve sonrisa, que Luciana no devolvió pero tampoco rechazó. Después de la merienda, Sofía insistió en que su abuela la ayudara a peinar a sus muñecas, y ambas se instalaron en la alfombra de la sala. Mateo había salido al jardín trasero con su padre, que acababa de llegar del trabajo, lo que dejó a Luciana momentáneamente a solas con su madre. Se ve que te extrañaron, comentó Luciana, sentándose en el sofá cercano. Y yo a ellos, respondió Mercedes, ayudando a Sofía a hacer una trenza en el cabello de su muñeca favorita. Gracias por permitirme venir, Lucy. Significa mucho para mí. Luciana asintió, jugueteando nerviosamente con un hilo suelto de su suéter. Mamá, comenzó, y luego se detuvo, como si no supiera exactamente cómo continuar. Sí. Carlos y yo estuvimos hablando. Sobre todo esto. Hizo un gesto vago con la mano. Seguimos pensando que es un error. Que este hombre, que lo que estás haciendo no es apropiado. Pero también entendemos que no podemos controlar tu vida. No era una aceptación, ni siquiera una comprensión real, pero era un comienzo. Un pequeño paso hacia el diálogo que tanto necesitaban. Agradezco eso, dijo Mercedes suavemente. No espero que lo entiendan o lo aprueben de inmediato. Solo les pido que me den tiempo, que no cierren la puerta completamente. Y que no utilicen a los niños como una forma de castigarme. No queríamos castigarte, murmuró Luciana, aunque su tono sugería que quizás esa había sido exactamente la intención inicial. Solo, nos preocupamos por ti, mamá. Por tu bienestar, por tu dignidad. Esa palabra otra vez. Mercedes contuvo un suspiro de frustración. Mi dignidad está intacta, Luciana. Amar a alguien no me hace menos digna, sin importar su edad. Al contrario, creo que lo verdaderamente indigno sería negar mis sentimientos, mis deseos, mi derecho a ser feliz, solo para cumplir con las expectativas de otros. Luciana no respondió inmediatamente. Observaba a su madre y a Sofía, como si estuviera procesando lo que acababa de escuchar. Finalmente, preguntó, ¿realmente lo quieres? ¿No es solo, no sé, la emoción de sentirte deseada nuevamente? ¿Una especie de crisis tardía? La pregunta, aunque formulada con evidente prejuicio, parecía sincera. Mercedes decidió responder con la misma sinceridad. Lo quiero, Luciana. Lo quiero por quien es, un hombre inteligente, respetuoso, que me valora no a pesar de mi edad sino con todo lo que mi edad significa. Que se interesa por mis opiniones, que me hace reír, que me trata como una igual. Y sí, también disfruto sentirme deseada nuevamente. ¿Por qué no habría de hacerlo? Su hija desvió la mirada, visiblemente incómoda con esta última parte.
A Mercedes no le sorprendió, muchos hijos preferían pensar en sus padres como seres asexuados, especialmente cuando se trataba de una madre de casi 60 años. ¿Y él?, insistió Luciana. ¿Estás segura de que sus intenciones son sinceras? La diferencia de edad. 17 años no es tanto, Lucy. ¿Y si la situación fuera al revés, si yo fuera el hombre mayor y él la mujer más joven, estaríamos teniendo esta conversación? Luciana no respondió, pero su expresión decía todo. Por supuesto que no, un hombre de 59 años con una mujer de 42 apenas levantaría una ceja. Hay algo que quiero mostrarte, dijo Mercedes, aprovechando el momento. Cuando los niños se vayan a dormir, si tienes un momento. Claro, asintió Luciana, y luego, cambiando abruptamente de tema, preguntó, ¿quieres quedarte a cenar? Javier está haciendo pasta. La invitación tomó por sorpresa a Mercedes. Me encantaría, gracias. La cena transcurrió en un ambiente sorprendentemente agradable. Javier, el esposo de Luciana, siempre había sido un hombre tranquilo y conciliador, y su presencia ayudaba a suavizar la tensión entre madre e hija. Los niños, emocionados por tener a su abuela en casa, dominaron la conversación con sus anécdotas escolares y peticiones de que Mercedes les contara historias de cuando mamá era pequeña, algo que siempre los fascinaba. Cuando finalmente los niños se fueron a la cama, después de exigir que fuera su abuela quien les leyera el cuento, los tres adultos se quedaron solos en la sala. Javier, sensible como siempre, murmuró algo sobre revisar unos documentos de trabajo y se retiró a su estudio, dejando a madre e hija a solas. ¿Qué querías mostrarme?, preguntó Luciana, sentándose frente a su madre. Mercedes sacó cuidadosamente el sobre de su bolso. Encontré esto ayer, entre las cosas de tu padre. Es una carta que escribió para mí antes de irse. Creo que deberías leerla. Le tendió el papel con manos ligeramente temblorosas. Luciana lo tomó con cautela, como si temiera lo que pudiera contener. Sus ojos recorrieron las líneas escritas por su padre, y Mercedes pudo ver cómo su expresión cambiaba gradualmente, sorpresa, conmoción, emoción, y finalmente, una comprensión dolorosa. Cuando terminó de leer, Luciana tenía los ojos llenos de lágrimas. ¿Por qué nunca nos mostraste esto antes?, preguntó con voz quebrada. Porque no lo encontré hasta ayer. Estaba en una caja que no había revisado, con otras cartas para ustedes que tampoco conocía. Supongo que las escribió en el hospital, durante esos últimos días. ¿Hay cartas para nosotros? La sorpresa era evidente en la voz de Luciana. Mercedes asintió. Para ti, para Carlos, incluso para los nietos que aún no habían nacido cuando él murió. Las traeré mañana, si quieres. Luciana volvió a mirar la carta, sus dedos trazando suavemente la escritura temblorosa de su padre. Él realmente quería que siguieras adelante, murmuró, más para sí misma que para su madre. Que fueras feliz de nuevo. Tu padre me amaba, Lucy. Me amaba lo suficiente como para desear mi felicidad incluso cuando él ya no estuviera. No quería que convirtiera mi vida en un monumento a su memoria. Pero es que era tan perfecto juntos, dijo Luciana, y en esas palabras Mercedes pudo escuchar a la niña que había sido, idealizando el matrimonio de sus padres. La forma en que papá te miraba, como si fueras lo más precioso del mundo. La manera en que se complementaban. Siempre pensé que si alguna vez se encontraba un amor así. Y lo encontraste, cariño, respondió Mercedes con suavidad, señalando hacia el estudio donde Javier trabajaba. Tienes un esposo maravilloso que te adora, que es un padre excepcional, que te apoya en todo. Luciana asintió, secándose discretamente una lágrima. Lo sé. Es solo que, verte con otro hombre, es como si estuvieras borrando a papá, ¿entiendes? Como si esos 32 años juntos ya no importaran. Nada podría borrar a tu padre de mi corazón, Luciana, respondió Mercedes con firmeza. Nada ni nadie. Ricardo fue mi primer amor, mi compañero durante más de 3 décadas, el padre de mis hijos. Eso es sagrado e intocable. Pero eso no significa que no pueda haber espacio para algo nuevo, algo diferente pero igualmente válido. Luciana permaneció en silencio durante un largo momento, procesando las palabras de su madre y la carta de su padre. Finalmente, con un suspiro que parecía liberar algo de la tensión que había cargado durante días, dijo, necesito tiempo, mamá. Para asimilar todo esto. Para acostumbrarme a la idea.
Todo el que necesites, aseguró Mercedes, sintiendo que por fin había un rayo de esperanza real en esta situación. Y Luciana, me gustaría que conocieras a Diego. No ahora, no mañana, sino cuando estés lista. Creo que te sorprendería lo mucho que tienen en común. Tal vez, concedió su hija, aunque sin comprometerse realmente. Luego, con visible esfuerzo, añadió, y siento lo que dije el otro día. Sobre que era asqueroso. No lo es. Solo es difícil de procesar para mí. Era lo más cercano a una disculpa que Mercedes podía esperar por ahora, y la aceptó con gratitud. Lo entiendo, cariño. De verdad. Cuando Mercedes regresó a su casa esa noche, se sentía física y emocionalmente agotada, pero con una renovada esperanza. La visita a sus nietos había sido maravillosa, y el intercambio con Luciana, aunque todavía tenso, había sido un paso importante hacia la reconciliación. La carta de Ricardo había actuado como un puente, permitiendo que su hija comenzara a ver la situación desde otra perspectiva. Lo primero que hizo al entrar fue llamar a Diego para contarle cómo había ido todo. Él la escuchó atentamente, celebrando con ella los pequeños avances y ofreciendo palabras de aliento para los desafíos que aún quedaban por delante. ¿Quieres que vaya?, preguntó, y Mercedes pudo escuchar el deseo en su voz. Llevaban más de 24 horas sin verse, algo a lo que no estaban acostumbrados últimamente. Por favor, respondió ella, sorprendiéndose de lo mucho que anhelaba su presencia. Trae ropa para mañana. No quiero que tengas que salir corriendo al amanecer otra vez. Mientras esperaba, Mercedes decidió llamar a Carlos para contarle sobre la carta. Su hijo mayor siempre había sido más cerebral, menos emocional que Luciana, y esperaba que la carta de su padre tuviera un impacto similar en él. Carlos respondió al cuarto timbre, su voz cautelosa cuando reconoció el número de su madre. Hola, mamá. Hola, hijo. ¿Cómo estás? Bien. Trabajando mucho. ¿Y tú? La conversación comenzó con esa formalidad incómoda propia de dos personas que no saben cómo abordar el verdadero tema que les preocupa. Finalmente, Mercedes decidió ir al grano. Carlos, encontré algo que creo que deberías ver. Es una carta que tu padre escribió para mí antes de morir. Le explicó brevemente el contenido, y pudo notar cómo el tono de su hijo cambiaba sutilmente mientras escuchaba. Me gustaría leerla, dijo finalmente Carlos. Y también esas cartas que mencionas para nosotros. Por supuesto. ¿Puedo llevártelas mañana? O si prefieres, puedes pasar por casa. Hubo una pausa, y luego Carlos dijo algo que la tomó completamente por sorpresa. ¿Estará él allí? Tú. Diego. El corazón de Mercedes dio un vuelco. ¿Estaba su hijo considerando conocer a Diego? Él puede estar o no, como tú prefieras, respondió con cautela. Otra pausa. Creo que debería conocerlo, dijo finalmente Carlos. Si va a ser parte de tu vida, debería al menos saber quién es. Me encantaría eso, hijo, respondió Mercedes, conteniendo la emoción en su voz. ¿Te parece bien mañana por la tarde? Podríamos tomar un café. Mañana tengo una reunión importante. ¿Qué tal el sábado? Podría pasar a almorzar. Acordaron los detalles, y cuando colgó, Mercedes apenas podía creer lo que acababa de suceder. En menos de 2 días, la situación había pasado de un rechazo absoluto a una apertura cautelosa pero real. La carta de Ricardo había sido el catalizador que necesitaban, ese permiso que sus hijos parecían necesitar para aceptar que su madre pudiera rehacer su vida. El timbre sonó, anunciando la llegada de Diego. Cuando abrió la puerta, Mercedes no pudo contener el impulso de lanzarse a sus brazos, sorprendiéndolo con su efusividad. «Wow, ¿y esto?», preguntó él, abrazándola con fuerza. «Estoy feliz», respondió ella simplemente. «Carlos vendrá el sábado. Quiere conocerte». Diego la miró con una mezcla de sorpresa y alegría. ¿En serio? Eso es increíble. ¿Cómo pasó? Mercedes lo llevó al interior y le contó detalladamente todo, la visita a sus nietos, la conversación con Luciana, la llamada a Carlos. Diego escuchaba atentamente, haciendo preguntas ocasionales, su rostro reflejando sincera felicidad por ella. La carta de Ricardo fue realmente un regalo, comentó cuando ella terminó su relato. No solo para ti, sino para tus hijos también.
Les está dando permiso para dejarte ser feliz. Es triste que necesiten ese permiso, reflexionó Mercedes. Pero sí, fue exactamente lo que necesitábamos en este momento. Como si Ricardo, de alguna manera, siguiera cuidando de todos nosotros. Esa noche, mientras yacían juntos en la cama, Mercedes se permitió sentir un optimismo cauteloso. Los problemas no estaban resueltos, las heridas no estaban completamente sanadas, pero habían comenzado el camino hacia la reconciliación. Sus hijos al menos estaban dispuestos a intentar entender, a conocer a Diego, a considerar la posibilidad de que su madre pudiera tener derecho a una nueva oportunidad de amor. ¿Te está gustando esta historia, verdad? Entonces escribe en los comentarios la frase, todo tiene un propósito. Así sabré que realmente estás conectado con el mensaje. Y mira, el 94,8% de las personas que ven estos videos aún no están suscritas al canal. Si eres parte de ese grupo, aprovecha y suscríbete ahora mismo. Es gratis, y de esta manera seguirás recibiendo historias que pueden inspirar y transformar tu vida. Ah, y no lo olvides, al final del video encontrarás más historias como esta. ¿En qué piensas?, preguntó Diego, notando su mirada perdida en el techo. En lo rápido que pueden cambiar las cosas, respondió ella. Hace una semana, estaba aterrorizada de que mis hijos descubrieran lo nuestro. Hace 2 días, estaba destrozada por su reacción. Y ahora hay esperanza. Él besó suavemente su hombro. Siempre hay esperanza cuando hay amor de verdad. Y lo que sientes por tus hijos, lo que ellos sienten por ti a pesar de su confusión actual, eso es amor verdadero. Mercedes asintió, acurrucándose más cerca de él. Y lo que siento por ti también lo es. El sábado llegó con una mezcla de sol radiante y nubes amenazantes, un reflejo perfecto del estado emocional de Mercedes, esperanzada pero aún temerosa. Había preparado un almuerzo sencillo pero elegante, lasaña casera, la favorita de Carlos, ensalada fresca y un postre de chocolate que Diego había traído de una pastelería francesa. Diego había insistido en ayudarla con los preparativos, mostrándose tan nervioso como ella ante la perspectiva de conocer a su hijo. Se había vestido con esmero pero sin exageración, pantalones oscuros, camisa azul claro, zapatos bien lustrados. Quería causar una buena impresión sin parecer que estaba intentándolo demasiado. «Te ves bien», le aseguró Mercedes, arreglando innecesariamente el cuello de su camisa. Relajado, respetable. ¿Respetable? Diego alzó una ceja, divertido. Suena a lo que dirías de un contador de 70 años. Mercedes rió, agradecida por el momento de ligereza. ¿Sabes a lo que me refiero? Te ves como lo que eres, un hombre adulto, profesional, seguro de sí mismo. El timbre sonó puntualmente a la 1, sobresaltándolos a ambos a pesar de que lo estaban esperando. Mercedes respiró hondo y fue a abrir, con Diego unos pasos detrás de ella. Carlos estaba allí, con un ramo de flores en una mano y una botella de vino en la otra. Siempre había sido así, formal, considerado, un caballero de la vieja escuela como su padre. Pero hoy había algo diferente en él, una tensión visible en la rigidez de sus hombros, en la forma en que su mirada pasó inmediatamente de su madre a la figura que se encontraba detrás de ella. «Hola, mamá», saludó, inclinándose para besarla en la mejilla. Luego, enderezándose, miró directamente a Diego. «Tú debes ser Diego. Carlos Montes». Extendió la mano, y Mercedes contuvo la respiración. Era un gesto pequeño pero significativo, su hijo estaba dispuesto a darle la mano al hombre con quien su madre estaba saliendo. No era una bendición, ni siquiera una aceptación completa, pero era un reconocimiento. Un comienzo. Diego estrechó su mano con firmeza. «Diego Hernández. Es un placer conocerte finalmente, Carlos. Tu madre habla mucho de ti». Mercedes los observó, notando las similitudes y diferencias. Carlos, a sus 35 años, ya mostraba algunas canas en las sienes, igual que su padre a esa edad. Era más alto que Diego por unos centímetros, su constitución más robusta. Pero ambos hombres compartían una presencia tranquila, una dignidad natural que siempre había atraído a Mercedes. Los tres pasaron a la sala, donde Mercedes había dispuesto algunas bebidas y aperitivos. La conversación inicial fue inevitablemente incómoda, con largos silencios y respuestas corteses pero cautelosas. Carlos observaba cada movimiento de Diego, cada interacción con su madre, como evaluando, juzgando,
buscando quizás alguna señal de falsedad o manipulación. Pero a medida que los minutos pasaban, algo comenzó a cambiar. Diego, con su don natural para la conversación, encontró terreno común. Ambos eran aficionados al ajedrez, compartían gusto por el jazz clásico, habían visitado y admirado las mismas ciudades europeas. Sin forzarlo, sin intentarlo demasiado, una conexión genuina comenzó a formarse. Cuando se sentaron a la mesa, la atmósfera ya se había suavizado considerablemente. Mercedes servía la lasaña mientras escuchaba a los dos hombres discutir animadamente sobre la última exposición de arquitectura modernista en el Museo de la Ciudad. Fue una decepción, sinceramente, estaba diciendo Carlos. Demasiado enfocada en lo visual, sin profundizar en los aspectos funcionales que hacen que esos diseños sean revolucionarios. Exactamente lo que le dije a tu madre, coincidió Diego. La arquitectura no es solo estética, es como el espacio interactúa con quienes lo habitan, cómo facilita o dificulta la vida cotidiana. Mercedes observaba la interacción con una mezcla de alivio y asombro. No esperaba que congeniaran tan rápidamente, que encontraran tantos puntos en común. Había temido una confrontación, un interrogatorio hostil, quizás incluso una salida temprana y airada de Carlos. En lugar de eso, estaba presenciando algo que parecía casi normal. Dos hombres inteligentes discutiendo temas que les apasionaban, encontrando puntos de acuerdo y desacuerdo, respetando mutuamente sus opiniones. Cuando llegó el momento del postre, Carlos finalmente abordó el tema que había estado flotando sobre ellos desde el principio. Entonces, Diego, comenzó, su tono más serio pero no agresivo, ¿puedo preguntarte qué intenciones tienes con mi madre? Diego no pareció sorprendido ni ofendido por la pregunta. Dejó su tenedor junto al plato de postre y miró directamente a Carlos. Amo a tu madre, respondió con una sencillez y sinceridad que hicieron que Mercedes sintiera un nudo en la garganta. Quiero hacerla feliz, acompañarla, construir algo significativo junto a ella. Sé que la diferencia de edad puede parecer un obstáculo, pero te aseguro que mis sentimientos son profundos y mis intenciones, completamente honestas. Carlos sostuvo su mirada durante un largo momento, como si buscara alguna señal de engaño. Finalmente, asintió levemente. ¿Y entiendes lo que ella ha pasado? ¿Lo que mi padre significó para ella, para todos nosotros? Lo entiendo, afirmó Diego. No pretendo reemplazar a tu padre, Carlos. Sería imposible y absurdo intentarlo. Ricardo fue y siempre será una parte fundamental de la vida de Mercedes, de tu vida, de esta familia. Mi esperanza es crear algo nuevo junto a ella, no borrar o disminuir lo que ya existió. Carlos pareció satisfecho con esta respuesta. Se giró hacia su madre. Vi las cartas, dijo, refiriéndose a las que Mercedes le había entregado al llegar. Las de papá. Para mí, para Luciana, para ti. Y, preguntó Mercedes suavemente. Y ahora entiendo mejor, admitió Carlos. Papá siempre fue más sabio que nosotros. Más generoso. Vio cosas que nosotros no pudimos ver. Mercedes extendió su mano sobre la mesa, tomando la de su hijo. Tu padre nos amaba profundamente. A todos. Tanto que su último deseo fue que fuéramos felices, incluso cuando él ya no estuviera. Lo sé, asintió Carlos. Luego, con visible esfuerzo, añadió, siento haberme comportado como lo hice el otro día. Las cosas que dije no fueron justas. Estaba conmocionado, confundido, tal vez incluso, asustado. ¿Asustado?, preguntó Mercedes, sorprendida. Carlos sonrió débilmente. Verte con alguien más me hizo darme cuenta de que ya no eras solo, mi madre. Que eras una mujer con deseos, con necesidades propias. Y eso significaba que estabas cambiando, que la familia estaba cambiando. El cambio siempre da miedo. La honestidad de su hijo la conmovió profundamente. Carlos siempre había sido el fuerte, el pragmático, el que mantenía sus emociones bajo control. Verlo ahora, vulnerable y sincero, reconociendo sus propios miedos, era un regalo inesperado. El cambio da miedo, concordó ella, pero también trae cosas hermosas, hijo. Nuevas posibilidades, nuevos comienzos. No significa perder lo que teníamos, solo expandirlo. Diego, que había permanecido en silencio durante este intercambio, finalmente habló. Carlos, quiero que sepas que entiendo perfectamente tu reacción inicial. En tu lugar, probablemente habría reaccionado igual.
La protección de la familia es un instinto poderoso. Pero te prometo que mis intenciones con tu madre son honorables. La respeto profundamente, no solo como mujer sino como el centro de una familia a la que espero, algún día, poder considerarme cercano. Carlos miró a Diego con una nueva expresión, algo cercano al respeto. Aprecio tu honestidad, dijo finalmente. Y aunque todo esto sigue siendo extraño para mí, estoy dispuesto a darle una oportunidad. Por mi madre. Por la familia. Cuando Carlos se marchó unas horas después, el ambiente era radicalmente diferente al del inicio. No eran amigos íntimos, por supuesto, pero había surgido un entendimiento, un respeto mutuo que Mercedes no se había atrevido a esperar tan pronto. «Fue bien, ¿verdad?», preguntó a Diego, mientras recogían juntos la mesa. «Mejor de lo que esperábamos». «Mucho mejor», concordó él, besando su frente. «Tu hijo es un buen hombre, Mercedes. Inteligente, íntegro. Me recuerda un poco a ti». «A su padre, querrás decir», sonrió ella. «A ambos, supongo. Lo mejor de los dos». Mercedes se detuvo un momento, apoyando las manos en el fregadero y mirando por la ventana hacia el jardín trasero, donde Carlos había jugado de niño, donde habían celebrado cumpleaños, aniversarios, graduaciones. Donde la vida familiar había florecido durante décadas. «¿Crees que algún día podremos ser realmente una familia?», preguntó en voz baja. «Tú, yo, mis hijos, mis nietos». Sin tensiones, sin incomodidades, sin ese fantasma de la diferencia de edad siempre presente. Diego se acercó, abrazándola por detrás. «Lo creo», afirmó con seguridad. «Tomará tiempo. Habrá momentos difíciles, ajustes, incluso retrocesos. Pero sí, creo que es posible. El amor verdadero siempre encuentra su camino, Mercedes. A través de las dudas, los miedos, los prejuicios. A través de todo». Se giraron al escuchar el teléfono. Era Luciana. «Mamá», su voz sonaba diferente, más suave, más cercana a la hija que Mercedes recordaba. «Carlos me llamó. Me contó sobre su almuerzo, sobre Diego. Y...». Mercedes contuvo la respiración. «Y creo que yo también debería conocerlo», dijo Luciana. «Quizás, ¿podrían venir a cenar la próxima semana? Los niños estarán en casa de la abuela Marta, así que podríamos hablar tranquilamente». Cuando colgó, Mercedes no pudo contener las lágrimas. Eran lágrimas de alivio, de esperanza, de gratitud por este giro inesperado en una historia que había comenzado con tanto dolor y rechazo. «¿Estás bien?», preguntó Diego, preocupado por su llanto. «Nunca he estado mejor», respondió ella, secándose las mejillas. «Luciana quiere conocerte. Nos invitó a cenar la próxima semana». El rostro de Diego se iluminó. «¿Lo ves? Ya está sucediendo. Paso a paso, día a día, estamos construyendo algo nuevo. Algo que incluye a todos, que honra el pasado mientras abraza el futuro». Mercedes asintió, permitiéndose creer por primera vez que esto era realmente posible. Que a sus 59 años, podía tener una segunda oportunidad no solo en el amor, sino en la vida familiar. Que podía ser amada como mujer y respetada como madre y abuela, sin que estos roles estuvieran en conflicto. Esa noche, mientras se preparaban para dormir, Mercedes pensó en todo lo que había ocurrido en tan solo una semana. El descubrimiento de su relación, la reacción inicial de sus hijos, el dolor, la confusión, y ahora este lento pero esperanzador camino hacia la aceptación. Y pensó también en todas las mujeres de su edad que, como ella, habían sido condicionadas para creer que su tiempo de amor y pasión había pasado, que debían conformarse con roles secundarios, con vidas a medias, con deseos silenciados. «¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?», murmuró contra el pecho de Diego, mientras él jugaba distraídamente con su cabello. «Que quizás nuestra historia inspire a otras mujeres como yo. Mujeres que creen que ya es demasiado tarde, que el amor a cierta edad es imposible o ridículo, que deben conformarse con la soledad porque así es la vida». Diego la miró con ternura. «¿Y qué les dirías a esas mujeres, si pudieras hablarles directamente?». Mercedes reflexionó un momento. «Les diría que el amor no tiene fecha de caducidad. Que los números en un documento de identidad no definen nuestra capacidad de sentir, de desear, de merecer felicidad. Que los prejuicios,
incluso los de nuestros seres más queridos, no pueden ser más fuertes que nuestro derecho a vivir plenamente. Y sobre todo, su voz se llenó de emoción, les diría que el mayor acto de valentía a veces es simplemente permitirse sentir, permitirse amar, permitirse ser. Diego la besó suavemente. Eres extraordinaria, ¿lo sabías? Tu fuerza, tu apertura al cambio a una edad en que muchos se aferran a lo conocido, tu valentía para enfrentar los prejuicios. Eso es lo que me enamoró de ti, Mercedes. No a pesar de tu edad, sino incluyendo todo lo que tu edad significa, sabiduría, experiencia, autoconocimiento. Y tú eres extraordinario por verlo, respondió ella, acariciando su rostro. Por ver más allá de las arrugas, de las canas, de los números. Por ver a la mujer completa, con su historia, sus batallas, sus cicatrices. Se durmieron abrazados, con la certeza de que los desafíos no habían terminado, pero también con la confianza de que juntos podrían enfrentarlos. Que esta historia que habían comenzado a escribir, esta historia de amor tardío pero no menos poderoso, tenía muchos capítulos aún por delante. Capítulos llenos de descubrimientos, de crecimiento, de la dulce victoria de aquellos que se atreven a desafiar las expectativas y reclamar su derecho a amar sin importar la edad. Porque a sus 59 años, Mercedes había probado que el amor no envejece. Solo el miedo lo hace. La semana siguiente transcurrió para Mercedes en un estado de nerviosa anticipación. La cena con Luciana y Javier estaba programada para el viernes, y aunque el encuentro con Carlos había sido sorprendentemente positivo, sabía que su hija representaba un desafío mayor. Luciana siempre había sido más emocional, más apegada a las tradiciones, más sensible a las opiniones ajenas. Y además, había sido la niña de papá, la consentida de Ricardo, quien la trataba como a una princesa. Ver a su madre con otro hombre podía resultarle aún más difícil de asimilar. ¿Estás segura de que quieres que lleve esto?, preguntó Diego el viernes por la tarde, mostrándole una botella de vino tinto de reserva que había comprado especialmente para la ocasión. Es perfecto, aseguró Mercedes, aunque en realidad apenas había mirado la etiqueta. Estaba demasiado ocupada revisando su propio atuendo en el espejo por enésima vez. Había elegido un vestido elegante pero no demasiado formal, en un tono azul profundo que sabía que le favorecía. Quería verse bien, pero no como si estuviera tratando demasiado, no como si estuviera intentando parecer más joven. Estás preciosa, dijo Diego, leyendo sus pensamientos como solía hacer. Y todo va a salir bien. Ya hemos superado la parte más difícil. Mercedes no estaba tan segura de eso, pero agradeció el optimismo. Eso espero. Solo quiero que Luciana te conozca realmente, no la idea que se ha formado de ti. Llegaron a casa de Luciana puntualmente a las 8. Javier abrió la puerta, saludándolos con una cordialidad que parecía genuina. Siempre había sido el más equilibrado de la familia, el contrapeso perfecto para la naturaleza apasionada y a veces volátil de Luciana. Bienvenidos, dijo, estrechando la mano de Diego con firmeza. Luciana está terminando de preparar algo en la cocina. Por favor, pasen a la sala. Mercedes notó que la casa estaba impecable, como siempre que su hija esperaba visitas importantes. Incluso habían sacado la vajilla y la cristalería que solo usaban en ocasiones especiales. Luciana apareció momentos después, vestida con elegancia y con una expresión cuidadosamente neutral. No había hostilidad en sus ojos, pero tampoco la calidez que solía mostrar a su madre. Mamá, saludó con un beso en la mejilla. Luego, volviéndose hacia Diego, extendió formalmente la mano. Usted debe ser Diego. Luciana Montes. Es un placer conocerla finalmente, respondió él, estrechando su mano con una sonrisa cálida pero respetuosa. Su madre habla maravillas de usted. Mercedes observó el intercambio conteniendo la respiración. Notó cómo Luciana estudiaba a Diego, evaluando cada detalle, su apariencia, su forma de hablar, sus modales. Su hija siempre había sido observadora, casi intuitiva para juzgar a las personas. Era una cualidad que había heredado de Ricardo. La cena comenzó con conversación cortés pero superficial, el clima, el tráfico, noticias recientes de la ciudad. Diego, como siempre, se mostraba atento, elocuente pero no dominante, dejando espacio para que todos participaran. Mercedes podía ver que estaba haciendo un esfuerzo consciente por causar una buena impresión, por demostrar que era un hombre maduro y considerado, no el oportunista que Luciana probablemente imaginaba.
Fue durante el plato principal cuando Luciana finalmente abordó el tema que flotaba sobre la mesa. Entonces, Diego, comenzó, con un tono que Mercedes reconoció como el preludio a un interrogatorio. Carlos me dijo que eres arquitecto. ¿Tienes tu propio estudio? Sí, desde hace unos 7 años. Antes trabajé para diferentes firmas, pero siempre quise tener la libertad de elegir mis proyectos, de desarrollar mi propio estilo. Luciana asintió, tomando un sorbo de vino antes de continuar. ¿Y económicamente te va bien? Perdona la pregunta directa, pero entenderás mi preocupación. Luciana, que intervino Mercedes, avergonzada. Eso no es. Está bien, la interrumpió Diego con serenidad. Es una pregunta válida, considerando las circunstancias. Se dirigió nuevamente a Luciana, me va bien, gracias por preguntar. Tengo una cartera de clientes estable, un apartamento propio en el centro y algunos ahorros e inversiones. No soy rico, pero vivo cómodamente y puedo permitirme algunos lujos ocasionales. La respuesta directa pareció sorprender a Luciana, que probablemente esperaba evasivas. ¿Y has estado casado antes? No, nunca me casé, respondió Diego. Estuve comprometido una vez, hace unos 10 años, pero no funcionó. Después de eso, tuve algunas relaciones significativas, pero ninguna que llegara al matrimonio. ¿Por qué no?, insistió Luciana. Mercedes se tensó, sintiendo que esto comenzaba a parecer más un interrogatorio policial que una cena familiar. Diego, sin embargo, mantuvo su compostura. Supongo que nunca encontré a la persona correcta. O quizás no estaba preparado. Siempre me enfoqué mucho en mi carrera, en viajar, en conocer mundo. Y tal vez, inconscientemente, estaba esperando algo especial. Miró a Mercedes al decir esto último, con una expresión tan sincera, tan llena de cariño, que incluso Luciana pareció notarlo. Y ese algo especial resultó ser mi madre, comentó, con un tono que mezclaba escepticismo y curiosidad genuina. Una mujer 17 años mayor que tú, con hijos adultos, con nietos, con una vida completamente diferente a la tuya. Así es, confirmó Diego sin titubear. Sé que desde fuera puede parecer inusual. Pero cuando conocí a Mercedes, algo hizo clic. No fue solo su belleza, que es evidente, sino su inteligencia, su sensibilidad, su forma de ver la vida. Hay una profundidad en ella, una autenticidad que es extraordinariamente atractiva. Mercedes sintió que se sonrojaba, conmovida por sus palabras y por la forma en que las decía, sin artificio, sin exageración, como si estuviera expresando la verdad más evidente del mundo. Luciana intercambió una mirada con Javier antes de continuar. ¿Y no te preocupa el futuro? La diferencia de edad significa que, bueno, que envejecerán de manera diferente. Que en algún momento tu madre podría enfermar, necesitar cuidados, mientras yo aún estoy relativamente joven, completó Diego. Claro que lo he pensado. Como también he pensado que podría ser yo quien enferme primero, o que podría sucedernos algo a ambos mañana mismo. La vida no ofrece garantías, Luciana. Lo único que puedo prometer es que mientras estemos juntos, mientras tengamos la oportunidad de compartir nuestras vidas, haré todo lo posible por hacerla feliz, por apoyarla, por estar a su lado en lo que venga. Un silencio siguió a estas palabras. Mercedes observó cómo su hija procesaba lo que acababa de escuchar, cómo su expresión pasaba de la suspicacia al pensamiento, quizás incluso a una reconsideración. Fue Javier quien rompió el silencio. Creo que eso es todo lo que cualquiera podría pedir, ¿no? Hacer feliz al otro mientras dure, sea el tiempo que sea. Luciana le lanzó una mirada que Mercedes no supo interpretar, pero asintió levemente. Supongo que sí, concedió. Luego, dirigiéndose a Diego, mis padres fueron muy felices juntos. Durante más de 30 años. Para mí, creciendo, ellos eran el ejemplo perfecto de lo que debería ser un matrimonio. Lo sé, respondió Diego con respeto. Tu madre me ha hablado mucho de tu padre, de la vida que construyeron juntos. Suena como un hombre excepcional, y entiendo lo difícil que debe ser para ti ver a tu madre con alguien más. La honestidad y empatía de su respuesta pareció tomar a Luciana por sorpresa. Sí, es difícil. Pero también entiendo que mi madre merece ser feliz. Que merece tener una vida propia. Esas palabras, pronunciadas con evidente esfuerzo,
hicieron que Mercedes sintiera que algo se aflojaba en su pecho. No era una bendición completa, no todavía, pero era un reconocimiento. Un paso importante. La conversación se volvió más fluida después de eso. Descubrieron que Diego y Javier compartían afición por el mismo equipo de fútbol, lo que llevó a una animada discusión sobre el último campeonato. Luciana, que inicialmente se mantenía algo reservada, gradualmente comenzó a participar más, incluso sonriendo ocasionalmente ante algún comentario ocurrente de Diego. Para cuando llegó el postre, un tiramisú preparado por Javier, el ambiente era notablemente más relajado. No había la camaradería que Mercedes soñaba, pero tampoco la tensión que tanto había temido. Los niños preguntan mucho por ti, comentó Luciana mientras tomaban café. Especialmente Mateo. ¿Quieres saber cuándo volverás a visitarnos? Cuando quieras, respondió Mercedes inmediatamente. Los extraño terriblemente. Luciana dudó un momento antes de añadir, y también preguntan por tu amigo. Parece que Mateo se enteró por alguna conversación que oyó, y ahora está muy curioso. Mercedes intercambió una mirada con Diego, sorprendida por este giro. ¿Qué les has dicho? La verdad. Que está saliendo con alguien, que es un amigo especial. Luciana se encogió de hombros. Son niños, mamá. No entienden los prejuicios que los adultos hemos construido. Para ellos, que su abuela tenga un novio es simplemente una noticia interesante. La naturalidad con que Luciana pronunció la palabra novio, sin la carga de disgusto o vergüenza que antes mostraba, hizo que Mercedes sintiera una oleada de esperanza. Me encantaría conocerlos, comentó Diego con sinceridad. Cuando ustedes lo consideren apropiado, por supuesto. Sin presión. Javier miró a su esposa, como consultándole silenciosamente. Luciana pareció considerar la idea durante un momento. Quizás, podrían venir el domingo a almorzar. Haremos una barbacoa en el jardín. A los niños les encanta, y así sería un ambiente más relajado, más natural, completó Javier. Una buena oportunidad para que todos nos conozcamos mejor. Mercedes apenas podía creerlo. ¿Estaban sus hijos realmente aceptando a Diego en sus vidas? ¿Estaba sucediendo tan rápido, después de un inicio tan doloroso? Nos encantaría, respondió, intentando controlar la emoción en su voz. ¿Podemos llevar algo? Solo a ustedes mismos, dijo Luciana, y por primera vez en toda la noche, sonrió directamente a Diego. No era una sonrisa efusiva, sino cautelosa, tentativa, pero era un comienzo. Cuando se despidieron, Luciana abrazó a su madre y, para sorpresa de todos, extendió la mano a Diego nuevamente. Gracias por venir, dijo, y aunque su tono seguía siendo formal, había una nota de sinceridad que antes faltaba. Y por responder todas mis preguntas, incluso las más impertinentes. Gracias a ustedes por invitarnos, respondió él. Fue una velada encantadora, y estoy deseando conocer a tus hijos el domingo. En el coche, de regreso a casa, Mercedes finalmente se permitió exhalar el suspiro que parecía haber estado conteniendo durante horas. No puedo creerlo, murmuró, más para sí misma que para Diego. Salió bien. Realmente bien. Te lo dije, sonrió él, tomando brevemente su mano antes de volver a poner ambas en el volante. Tu hija es inteligente, Mercedes. Puede que aún tenga reservas, pero está haciendo un esfuerzo genuino por entender, por conocerme. Es más de lo que esperaba, admitió ella. Mucho más. ¿Y ahora nos han invitado a conocer a los niños? Pensé que eso tardaría meses, quizás años. A veces, cuando las personas ven que algo es real, que es sincero, sus defensas comienzan a caer más rápido de lo esperado, reflexionó Diego. Especialmente cuando hay tanto amor de por medio. Mercedes asintió, pensando en cuánto amaba a sus hijos, cuánto la amaban ellos a ella a pesar del dolor y la confusión inicial. Y en cómo ese amor, profundo y verdadero, estaba encontrando ahora una forma de expandirse, de incluir esta nueva realidad. El domingo llegó con un cielo despejado y una temperatura perfecta para una barbacoa al aire libre. Mercedes se despertó temprano, nerviosa pero emocionada ante la perspectiva de presentar finalmente a Diego a sus nietos. Habían comprado regalos para los niños, un juego de construcción para Mateo, un kit de acuarelas para Sofía, y Diego había pasado horas la noche anterior envolviendo los paquetes con un cuidado que revelaba su propio nerviosismo.
¿Y si no les caigo bien?, preguntó mientras desayunaban, mostrando por primera vez una inseguridad que rara vez dejaba ver. Mercedes sonrió, conmovida por su preocupación. Les caerás bien. Los niños son excelentes jueces de carácter, y tú eres, bueno, eres tú. Auténtico, amable, interesante. Mateo estará fascinado cuando sepa que diseñas edificios, ¿y Sofía? Sofía solo necesita que le prestes atención a sus historias y dibujos. Cuando llegaron a casa de Luciana y Javier, el aroma a carne a la parrilla ya impregnaba el aire. Mateo fue el primero en verlos, corriendo hacia la puerta con la energía desbordante de sus 8 años. «Abuela», gritó, lanzándose a sus brazos como siempre hacía. Luego, separándose un poco, miró con evidente curiosidad a Diego. «¿Tú eres el novio de mi abuela?». La pregunta, tan directa y sin filtros, hizo que Mercedes se sonrojara y que Diego riera suavemente. «Sí, soy yo. Me llamo Diego. Y tú debes ser Mateo, ¿verdad? Tu abuela me ha hablado mucho de ti». «¿En serio?». Los ojos del niño se iluminaron. «¿Qué te dijo?». «Me dijo que eres muy inteligente, que te encantan los experimentos científicos, y que hiciste un volcán que realmente funciona». «Eso suena impresionante». Mateo sonrió de oreja a oreja, claramente complacido. «¿Quieres verlo? Puedo hacer que erupcione otra vez». «Me encantaría», asintió Diego con genuino interés. «Pero primero deberíamos saludar a tus padres, ¿no crees?». Luciana apareció entonces en la puerta, con Sofía medio escondida detrás de su pierna. La niña, a sus 6 años, seguía siendo tímida con los extraños, aunque su curiosidad era evidente en la forma en que estudiaba a Diego desde su escondite. «Bienvenidos», saludó Luciana, con una sonrisa más natural que la del viernes. «Javier está lidiando con la parrilla. Pueden pasar al jardín directamente». Mercedes se inclinó para saludar a Sofía. «Hola, mi princesa. ¿No vas a darle un abrazo a tu abuela?». La niña salió de su escondite y abrazó a Mercedes con fuerza. Luego, mirando tímidamente a Diego, preguntó en voz baja, «¿Es verdad que construyes casas?». Diego se agachó para estar a su nivel. «Sí, diseño casas, edificios, a veces parques y plazas». «¿Te gustaría ver algunos dibujos algún día?». Sofía asintió, aún reticente pero claramente interesada. «¿Has construido castillos?». «No castillos reales», sonrió él. «Pero una vez diseñé una casa que parecía un poco a un castillo, con una torre y todo. Podría mostrarte las fotos si quieres». La niña sonrió por primera vez, y Mercedes sintió que su corazón se expandía ante la escena. Diego, arrodillado, hablando con total seriedad a su nieta como si fuera la persona más importante del mundo. No estaba fingiendo interés, realmente estaba conectando con ella. El resto del día transcurrió con una naturalidad que Mercedes no habría creído posible una semana atrás. Diego ayudó a Javier con la parrilla, mostrándose hábil y conversador sin intentar dominar la situación. Jugó con los niños, escuchó sus historias, respondió a sus interminables preguntas con paciencia y honestidad. Y lo más importante, trató a Mercedes con un cariño evidente pero respetuoso, adecuado al entorno familiar, ni demasiado demostrativo ni artificialmente distante. Durante el almuerzo, sentados todos alrededor de la mesa del jardín, Mateo lanzó otra de sus preguntas sin filtro, ¿vas a casarte con mi abuela? Mercedes casi se atragantó con su bebida, mientras Luciana exclamaba, «Mateo», con tono de advertencia. Diego, sin embargo, respondió con naturalidad, «Tu abuela y yo estamos muy felices juntos, Mateo. Sobre el futuro, bueno, eso lo iremos viendo día a día. Lo importante es que ambos nos queremos mucho». «Mi abuela Marta dice que es raro que la abuela Mercedes tenga novio», comentó Sofía, refiriéndose a la madre de Javier, conocida por su naturaleza tradicional y algo entrometida. «Dice que las abuelas no deberían tener novios». Un silencio incómodo siguió a esta revelación. Mercedes miró a Luciana, preocupada por cómo manejaría este comentario sobre su suegra. Para su sorpresa, fue Javier quien respondió. «Bueno, Sofía, la abuela Marta creció en una época diferente, con ideas diferentes sobre cómo deberían comportarse las personas. Pero lo que realmente importa no es la edad de alguien, sino si esa persona es feliz y si trata bien a los demás». «¿No crees?». La niña pareció considerar esto seriamente antes de asentir. «Y la abuela Mercedes está feliz con Diego, ¿verdad?».
Muy feliz, confirmó Mercedes, agradecida por la intervención de su yerno y conmovida por la preocupación genuina en la voz de su nieta. Entonces está bien, declaró Sofía con la sencilla lógica infantil. Si está feliz, está bien. Luciana intercambió una mirada con Mercedes, una mirada que contenía un reconocimiento tácito. A veces los niños, en su inocencia, veían con más claridad que los adultos la esencia de las cosas. Después del postre, mientras los niños jugaban en el césped, los adultos se quedaron en la mesa, disfrutando de una sobremesa relajada. Mercedes observaba a Diego interactuar con su yerno, discutiendo amistosamente sobre fútbol, y sentía una sensación de irrealidad. ¿Cómo habían llegado tan lejos en tan poco tiempo? ¿Cómo habían pasado de la hostilidad absoluta a esta aceptación cautelosa pero real? Se nota que te quiere, comentó Luciana en voz baja, sentándose junto a su madre mientras los hombres estaban distraídos. Mercedes la miró, sorprendida por la observación. ¿De verdad lo crees? Se le ve en los ojos, mamá. En cómo te mira cuando cree que nadie lo está observando. Hizo una pausa, jugueteando con su servilleta. Y se nota que tú también lo quieres a él. Lo quiero, confirmó Mercedes somplemente. Más de lo que creí posible a esta altura de mi vida. Luciana asintió, pensativa. Todavía me resulta extraño. No te voy a mentir. Pero verte así, tan feliz, tan viva. Y ver cómo es con los niños, cómo se ha esforzado por conocernos, por encajar sin imponerse. Es un buen hombre, Lucy, dijo Mercedes, sintiendo que por fin podía expresar lo que había estado guardando durante tanto tiempo. Un hombre que me ve realmente, que me valora no a pesar de mi edad sino con todo lo que mi edad significa. Que me respeta como mujer, como persona completa. Lo sé, admitió su hija. Lo estoy viendo. Y aunque aún me cuesta adaptarme a la idea, quiero que sepas que estoy intentándolo. Por ti. Porque mereces ser feliz, mamá. Después de todo lo que hiciste por papá, por nosotros, mereces esta oportunidad. Las palabras de Luciana, pronunciadas con evidente sinceridad, hicieron que los ojos de Mercedes se llenaran de lágrimas. Extendió su mano sobre la mesa, tomándola de su hija. Gracias, murmuró. Significa el mundo para mí, Lucy. Cuando llegó la hora de marcharse, los niños insistieron en acompañarlos hasta el coche. Mateo abrazó a Diego con la espontaneidad propia de su edad, preguntándole cuándo volvería a visitarlos. Sofía, más reservada pero igualmente encariñada, le entregó un dibujo que había hecho especialmente para él, una casa con una torre, como el casi castillo, que él había mencionado. Lo pondré en mi oficina, prometió Diego, claramente conmovido por el gesto. Es el mejor regalo que he recibido en mucho tiempo. En el coche, de regreso a casa, Mercedes finalmente se permitió liberar las emociones contenidas durante el día. Las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas, pero eran lágrimas de alivio, de gratitud, de pura alegría. «Hey», murmuró Diego, preocupado al verla llorar. «¿Estás bien?» «Mejor que bien», respondió ella, secándose las mejillas. «Es solo que, hace una semana, creí que había perdido a mi familia por atreverme a amarte. Y hoy, mis nietos te abrazaron, mi hija reconoció que nos queremos de verdad, mi yerno te trató como a un amigo. Es casi demasiado bueno para ser cierto». Diego sonrió, entendiendo. «No es magia, Mercedes. Es el resultado natural de lo que eres, una mujer excepcional, una madre y abuela amorosa, una persona que merece toda la felicidad del mundo. Tu familia lo ve porque te aman, porque en el fondo siempre supieron que merecías esta oportunidad». Mercedes reflexionó sobre sus palabras mientras el paisaje pasaba por la ventanilla. Tal vez tenía razón. Tal vez el amor verdadero, el genuino, el que se basa en el respeto y la admiración mutua, siempre encuentra la manera de abrirse camino, de ser reconocido incluso por aquellos que inicialmente lo rechazan. En los meses que siguieron, la relación entre Mercedes y Diego continuó profundizándose, mientras las heridas familiares seguían sanando gradualmente. Los almuerzos dominicales se convirtieron en una tradición, a veces en casa de Luciana, a veces en la de Carlos, ocasionalmente en la propia casa de Mercedes. Diego había encontrado su lugar en la dinámica familiar, no pretendía reemplazar a Ricardo, pero aportaba su propia personalidad, su propio afecto, su propio valor a la ecuación. El barrio, como era de esperar, tardó más en adaptarse. Todavía había miradas,
comentarios a media voz, juicios silenciosos. Pero Mercedes había descubierto una nueva fortaleza dentro de sí misma, una capacidad para dejar que esas opiniones se deslizaran sobre ella sin penetrar, sin herirla como antes. Una tarde de primavera, casi un año después de que su relación se hiciera pública, Mercedes y Diego paseaban por el parque cercano a su casa, disfrutando del buen tiempo y de la tranquilidad de estar juntos. Se habían convertido en una presencia familiar en el barrio, la elegante mujer de cabello plateado y el arquitecto de ojos amables. Ya no provocaban escándalo, solo una ocasional mirada de curiosidad de los nuevos vecinos. Se detuvieron junto al lago para contemplar a los patos que nadaban plácidamente. Diego rodeó los hombros de Mercedes con un brazo, atrayéndola hacia sí en un gesto tan natural, tan íntimo, que ella sintió una oleada de gratitud por esta vida que habían construido juntos. ¿En qué piensas?, preguntó él, notando su expresión reflexiva. En todo lo que ha pasado este año. En cómo cambió mi vida desde que te conocí. En la mujer que era antes y en la que soy ahora. Diego sonrió, besando suavemente su sien. ¿Y qué diferencias ves? Mercedes consideró la pregunta seriamente. Antes vivía dentro de los límites que otros habían trazado para mí. Era la viuda de Ricardo, la madre de Carlos y Luciana, la abuela de Mateo y Sofía. Roles preciosos, que amo profundamente, pero que de alguna manera me habían hecho olvidar que también soy Mercedes. Una mujer con deseos propios, con derecho a ser feliz en mis propios términos. ¿Y ahora? Ahora soy todas esas cosas y más, respondió con una sonrisa. Soy una mujer que se atrevió a amar de nuevo, que enfrentó los prejuicios, que reclamó su derecho a una vida plena. Una mujer que descubrió que nunca es tarde para reinventarse, para sorprenderse a sí misma. Caminaron un poco más, disfrutando del sol de la tarde, del aroma de las flores, de la simple alegría de estar vivos y juntos. Al doblar una esquina del parque, se encontraron con Teresa, quien venía acompañada de un hombre que Mercedes no conocía. Un hombre apuesto, de unos 60 y tantos años, que miraba a su amiga con evidente admiración. Mercedes, Diego, saludó Teresa con entusiasmo. Qué casualidad encontrarlos. Les presento a Eduardo, un amigo especial. Las palabras amigo especial, pronunciadas con cierta timidez inusual en Teresa, y el leve rubor que cubrió sus mejillas, contaron a Mercedes toda la historia. Su amiga, siempre soltera por elección, siempre independiente y algo escéptica sobre el amor romántico, parecía haber encontrado a alguien que la hacía sentir como una adolescente nuevamente. Después de las presentaciones y una breve conversación, cuando las dos parejas se separaron para seguir sus respectivos caminos, Teresa susurró rápidamente al oído de Mercedes: «Tú me inspiraste, ¿sabes? Me hiciste ver que no hay edad para abrir el corazón. Ya te contaré los detalles». Esas palabras permanecieron con Mercedes durante el resto del paseo. La idea de que su historia, su valentía, pudiera haber inspirado a otros, especialmente a su amiga de toda la vida, la llenaba de una alegría que iba más allá de su propia felicidad personal. «¿Te he dicho hoy cuánto te amo?», preguntó a Diego cuando se sentaron en un banco, frente a la fuente central del parque. Creo que esta mañana, cuando te traje café a la cama», respondió él con una sonrisa juguetona. «Pero siempre es bueno escucharlo de nuevo». «Te amo», dijo Mercedes, mirándolo a los ojos con toda la intensidad de lo que sentía. «Por ser quien eres, por amarme como lo haces, por darme el valor de romper las cadenas que ni siquiera sabía que llevaba». Diego tomó su mano, besando suavemente sus nudillos. «Y yo te amo a ti, Mercedes. Por tu fuerza, tu autenticidad, tu capacidad de abrirte a nuevas posibilidades incluso cuando el mundo entero te decía que ya era tarde. Por enseñarme que el amor verdadero no tiene edad, no sigue reglas, no pide permiso». Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados, Mercedes pensó en todas las mujeres como ella, mujeres que habían amado y perdido, que habían dado todo por sus familias, que habían llegado a creer que su tiempo para el amor y la pasión había pasado. Mujeres a las que la sociedad había convencido de que debían conformarse con los márgenes, con las obras, con una versión diluida de la vida. Y deseó, con todo su corazón, que cada una de ellas pudiera encontrar la valentía que ella había encontrado. La valentía de decir, merezco más, de abrirse a nuevas posibilidades, de reclamar su derecho a amar y ser amada plenamente, sin importar los números en su documento de identidad, sin importar las expectativas ajenas, sin importar nada más que la verdad de sus propios corazones. «Te está gustando esta historia, ¿verdad?»,
Entonces escribe en los comentarios la frase, todo tiene un propósito. Así sabré que realmente estás conectado con el mensaje. Y mira, el 94,8% de las personas que ven estos videos aún no están suscritas al canal. Si eres parte de ese grupo, aprovecha y suscríbete ahora mismo. Es gratis, y de esta manera seguirás recibiendo historias que pueden inspirar y transformar tu vida. Ah, y no lo olvides, al final del video encontrarás más historias como esta. Porque a sus 59 años, Mercedes había descubierto la verdad más liberadora de todas, que el amor no tiene fecha de caducidad, que la pasión no se extingue con la edad, que la vida siempre, siempre, ofrece nuevos comienzos para quienes tienen el valor de buscarlos. Y en los brazos de Diego, bajo el cielo del atardecer, supo con certeza que había hecho lo correcto al elegir la vida, al elegir el amor, al elegirse finalmente a sí misma.